Amén. Vamos a Mateo 25. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 25 y nos encontramos del versículo 1 al versículo 13 con una parábola titulada La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Y es importante siempre que nosotros comprendamos el contexto. O sea, lo bueno, lo importante de ir predicando pasaje tras pasaje es que llevamos un contexto, una secuencia, y si nos recordamos de la enseñanza anterior, vemos que surgió una pregunta de parte de los discípulos. Esto estamos hablando del capítulo 24, que decía que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, aquí está la clave: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, empezó a decir todo lo que se abordó el domingo pasado. Entonces yo necesito que regresemos a la pregunta. ¿Dónde estamos? En el monte de los olivos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron al maestro y le hicieron esta pregunta: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nuestro contexto está la pregunta que le hicieron los discípulos. El Señor les responde con cuáles son las señales de su venida, de su segunda venida en este caso, y luego de eso Él da una exhortación. No debemos de nosotros perder en mente que después de que Jesús les da cuáles van a ser esas señales de manera profética, Él tiene en mente una exhortación, y es la misma exhortación que nosotros encontramos en Mateo 25:13, en el último versículo después de la parábola de las 10 vírgenes, que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, la exhortación, Él les dice, les da la respuesta, no se lo oculta, les da la profecía, cuáles son las señales de los tiempos, de los últimos tiempos, antes de la venida, pero Él les hace una exhortación. Pero también en el versículo 42 ya Él había dado otra parábola, diciendo, voy a leer: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo repetitivo, o sea, Jesús está dándoles una respuesta, pero luego dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y luego dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí nos da otra ilustración. Veamos que el Señor Jesucristo es en realidad el mejor de los oradores. O sea, Él tenía una oratoria que Él es el maestro. Y vemos que Él nos da verdades, pero esas verdades las ejemplifica, da muchas ilustraciones. Y el propósito de estas ilustraciones es que estas verdades caigan a nuestro corazón, no se queden ahí en nuestra mente sin entendimiento, sino que caigan al corazón. Y entonces Él dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, aplica la ilustración, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si se dan cuenta la temática, la pregunta es: ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuáles son las señales?
se cubrió el domingo pasado las señales antes de la venida de Cristo. Y todos nosotros podemos decir por el Espíritu, oye, pareciera que en realidad ahora sí, esto está cerca. Pareciera que ahora sí estas señales ya se están cumpliendo, porque hace 100 años, o vamos a poner en los 1400 o 1500, todavía, aunque estaba la Gran Inquisición y todavía se dispersó el Evangelio, pero eso fue en el lado de Europa. ¿Dónde estaba Brasil? ¿Dónde estaba Colombia? ¿Dónde estaba Argentina? ¿Dónde estaba Centroamérica? ¿Dónde estaba Estados Unidos, México, Canadá? Todavía no tenía este evangelio. Pero ahora nosotros sabemos de que este evangelio está globalmente. Que quizá podamos decir, sí, pero es que todavía falta alguna tribu que hay que ir a predicarle. No seamos, tan exactos o tan precisos en esas minucias. El punto, ¿verdad?, que el Señor está haciendo aquí es, estas son las señales. Pero hoy debemos entender una cosa. Debemos de tener en la mente que el propósito que tenemos aquí, el Señor les dice, te voy a decir cuáles son las señales, pero una cosa, necesito que ustedes estén velando, que ustedes estén preparados, que ustedes estén listos, porque no van a saber a qué hora va a venir el Señor. Te doy las señales, tenés que discernir las señales, pero luego de eso tenés que estar preparado. Eso es lo más importante. Alguien aquí pueda decir, ok, quizá son dos eventos separados. ¿Cuál? El rapto o el arrebatamiento de la iglesia y después la segunda venida de Cristo. Sí, son dos eventos distintos, pero no vamos nosotros ahorita a entrar en esas minucias teológicas. Lo que nosotros necesitamos es saber cuál es el mensaje de Jesús. Y el mensaje en este caso lo vuelve a ilustrar. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Vamos a tener eso en mente. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Aquí ya está hablando de un siervo fiel. ¿Y cuál es la otra palabra? Prudente o sabio. Y luego dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, oigan nuevamente, en día que éste no espere y a la hora que no sabe. ¿Y qué pasa? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a leer la parábola que sigue. Entonces, dice Jesús, recordemos dónde está. En el Monte de los Olivos, sus discípulos están ahí, le está dando una respuesta. Ya les dijo, estas son las señales que preceden mi segunda venida. Y luego les dice, en aquel tiempo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La palabra aquí que vamos a tener en mente es que estaban preparándose. Hay algunos que tenían algo pero no se prepararon, pero otras tenían algo que vamos a ver que son las lámparas, pero sí se estaban preparando. Se les llama prudentes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Hasta cuándo? El hermano Daniel nos dijo que íbamos a mencionar esto hasta la medianoche, como diciendo en el clímax donde está la máxima oscuridad. Luego dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, algo repentino sucedió. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, y esto desde adentro, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y luego entonces dice el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es importante que nosotros meditemos en los eventos que suceden. Bien, ya meditamos en todos los eventos que están alrededor del mundo sucediendo, pero sucede que nuestro corazón es muy necio. Nuestro corazón es por naturaleza duro. Es como un buey o un animal en una finca donde se le pone un yugo. Y ese yugo causa tanta fricción por andarlo ahí en la parte de su cuello, en la parte posterior, que se vuelve calloso. Y entonces al volverse calloso, como que no tiene sensibilidad. Así es el corazón de los hombres, generalmente es necio, es insensato, es endurecido, es envilecido. ¿Por qué? Por el pecado, por el orgullo, por el yo, por la carne, por Satanás. Y por este sistema mundano, ¿verdad? Por el mundo que es tan atractivo. Entonces caemos en un afán y se nos olvidan las cosas. Escuchamos una prédica como la del domingo pasado y mientras la escuchamos decimos: oye, eso es cierto. Entonces estas son las señales del fin. Entonces ya Jesús está cerca. Pero la pregunta que se puede hacer es: ¿y si el Señor te hizo ver que su venida está cerca? ¿Te preparaste? Del domingo pasado para ahorita ya estás preparado. Y si el Señor te concedió una semana más y no más de una semana para que te prepararas, la pregunta es: ¿fuiste diligente? ¿Fuiste sabio? ¿Fuiste prudente para prepararte? Porque ese es el punto. El Señor en este momento no está dándonos como enseñanzas teológicas. El Señor ahorita nos está dando una exhortación. Él nos está diciendo algo. Hay señales, sin embargo, hay una cosa que tenés que hacer y es estar preparado. Tenés que estar listo para la segunda venida. Entonces, es importante que nosotros pensemos que dice la Escritura que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es importante que nosotros recordemos, como decía el hermano cuando estaba enseñándonos acerca de esos ejemplos, de ese médico que eventualmente tuvo un ataque cardíaco o de la otra persona que eventualmente tuvo un cáncer y repentinamente mueren. Hay planes que nosotros podemos trazarnos a 5 años, a 10, a 15, a 20 años. Hay planes que podemos hacer y es prudente hacer planes. Sin embargo, no es que Jesús nos está diciendo: no hagan planes, vendan todas sus cosas y désela a los hermanos y ustedes quédense sin nada esperando la venida. Y pueden pasar 20 años y quizás no viene porque dice que no sabemos la hora. Lo que Él nos está diciendo: tranquilo, vos puedes hacer tus planes, sin embargo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas secundarias de este mundo van a ser añadidas. Y eso de acuerdo a la misericordia, a la sabiduría, a la soberanía de Dios. Pero ese es el punto, que nosotros estemos preparados. Y de eso se trata esta enseñanza. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, si se nos da este consejo bíblico, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es necesario que seamos prudentes, es necesario que nosotros nos preparemos. Y esa es una de las grandes enseñanzas de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ver de que hay 5 vírgenes que ellas manifiestan a todas las personas que son profesantes de la religión cristiana, pero que al final les hace falta una cosa, y es el principio de la gracia salvífica en el corazón. Eso lo vamos a ver, que no están preparados porque no tienen al Espíritu Santo, que no están preparados porque no han nacido de nuevo, que tienen una religión externa pero no tienen a Dios en su corazón. Eso lo vamos a ver.
Pero es necesario que todos nosotros hoy seamos exhortados. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hoy la exhortación es para que meditemos. Hay que meditar en la muerte. Hay que meditar en el día en que nosotros nos vamos a morir. Y la pregunta es, ¿estás preparado para el evento de la muerte? Y hay que meditar en el juicio, porque como dijimos, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Y entonces leímos que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para darle cuenta de lo que hicimos en esta tierra. ¿Y qué le vamos a responder cuando se nos presente estas predicaciones? Cuando se nos presente que se advirtió a este grupo de personas acá en la tierra, que se te advirtió que su venida estaba pronta, que se te mostraron evidencias de señales de su advenimiento, pero que te portaste como un necio, como un insensato, como una persona imprudente, que no quisiste prepararte, que cerraste tu oído y dijiste, ahorita no viene. Y estuviste en el grupo de esas personas que estaban fuera del arca. Y estamos hoy como en el tiempo de Noé, como leímos. ¿Hasta qué momento? Hasta que repentinamente venga el diluvio y se cierre la puerta del arca. Recuerden que la puerta del arca es una ilustración de ¿qué cosa? De la oportunidad. La oportunidad que nosotros tenemos. Una vez que la puerta se cierre, ya no hay más oportunidad. O sea que ahorita la puerta está abierta y la puerta es Cristo. Por supuesto que es Cristo. Pero en este momento es ese Cristo redentor. En aquel momento Cristo, cuando venga en su segunda venida, que es el tema de estas enseñanzas, va a venir como un rey soberano, como el juez de toda la tierra. Y ahí ya no va a haber más oportunidad. Amén. Entonces, examinemos nuestros corazones y hagámonos la pregunta. ¿Estoy preparado para la segunda venida de Cristo? Hágase la pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para la segunda venida de Cristo? Vamos a iniciar entonces en el versículo 1. El versículo 1 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí estamos hablando de una boda hebrea, ¿de acuerdo? Una boda hebrea en el tiempo de Jesús, o sea, hace 2000 años. Por favor, no tratemos de pensar de que la boda que Jesús está describiendo es como la fiesta de bodas que nosotros hacemos ahorita. Por eso es que si creemos nosotros de que nuestra fiesta de bodas es similar a la que se está narrando en el contexto hebreo, entonces vamos a tener muchas lagunas y no le vamos a entender. ¿Y quiénes eran esas 10 vírgenes? ¿Y por qué 10 vírgenes? ¿Por qué llevaban lámparas? ¿Por qué estaban esperando al novio? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de que en esa boda hebrea era una costumbre o una solemnidad matrimonial, la manera en cómo Jesús la está narrando o la está describiendo. Aquí el esposo o el novio que ya está desposado se refiere a Jesús, a su misma persona. La novia desposada en este caso se refiere a la iglesia. La boda, en este caso, podemos referirlo como aquel momento en el cual se va a dar el gran juicio. Y esas 10 vírgenes lo que nos está representando son todos los profesantes de la religión cristiana. En el contexto, por supuesto, vamos a recordar de que esta parábola no se dio para los gentiles, sino que era el pueblo de Israel. Y tenemos que saber que estas palabras de Jesús primeramente son aplicadas al pueblo de Israel, pero que nosotros por el Espíritu las podemos aplicar como creyentes, lo podemos aplicar a la iglesia, lo podemos aplicar a todos los profesantes de la religión cristiana. Ahora, vamos al versículo 2, dice: 5 de ellas, entonces tenemos 10 vírgenes, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Podemos decir eran 10 doncellas. Vamos a imaginarnos que esas 10 doncellas hoy les podemos categorizar como las damas de honor. Hay 10 damas de honor, 10 vírgenes, 10 doncellas que están esperando a la novia y al novio para acompañarlos a la fiesta de bodas. Ok, 5 de ellas eran
prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Aquí lo que nos está diciendo es, ok, hay 10 vírgenes, hay 10 doncellas que ellas están esperando el mismo evento, pero había una diferencia, la condición personal de cada una era distinta. Las prudentes, en este caso, se refiere a todos aquellos cristianos verdaderos. Vamos haciendo ya la aplicación. Las 5 vírgenes prudentes se refieren a todos aquellos creyentes verdaderos. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen al Espíritu Santo. Y las otras 5 las vamos a categorizar como las insensatas. ¿Y quiénes están ahí? Todos aquellos que son falsos cristianos, aquellos que son casi cristianos, personas que tienen una religión, un sistema religioso cristiano, pero que una cosa les hace falta. Entonces vamos a darnos cuenta de que las 10 se parecen, las 10 están esperando el mismo evento, las 10 están haciendo exactamente lo mismo, pero hay una diferencia. 5 de ellas tienen cierta condición personal y las otras 5 difieren de eso. Ahora, versículo 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí está la gran diferencia. Entonces, vamos a comenzar con las insensatas. La palabra insensata, ¿por qué le llamarán así? Pues son esas 5 personas que tienen falta de sabiduría, que están descuidadas y que solamente tienen apariencia. Pongan atención. Las insensatas o todos aquellos profesantes del cristianismo, pero que están categorizados como insensatos, tienen falta de sabiduría y son aquellos que no están preparados, que están descuidados y que tienen una apariencia, en este caso una apariencia de piedad. ¿De acuerdo? ¿Qué tenían? Dice la Escritura, tomando sus lámparas. O sea, estas 5 tenían lámparas, al igual que las prudentes. Tenían lámparas. La lámpara en este caso es la religión externa, ¿de acuerdo? Ellos tenían la profesión de la religión externa. ¿Qué quiere decir esto? Estas 5 vírgenes leían la Biblia, ellos iban a la iglesia, ellos oraban, ellos cantaban, ellos escuchaban la palabra, ellos fueron bautizados, ellos ofrendan, diezman, ellos ayunan, ellos se visten decorosamente y ellos hacen todo lo que un cristiano tiene que hacer. Ponga atención en eso. O sea, estamos viendo de que en una religión todos nosotros, para aplicarlo a este grupo, todos nosotros estamos aquí y a una decimos, somos cristianos. Amén, decimos a eso. Todos, el 100% en este auditorio, somos cristianos. Sin embargo, lo que se nos ve alrededor es que ustedes leen la Biblia. Yo también leo la Biblia. Ustedes estaban alabando mientras yo alababa. Todos estábamos alabando. Todos venimos a escuchar una predicación, la palabra de Dios. Todos podemos dar ofrendas. Todos podemos hacer obras de misericordia. Quizá nosotros ya hemos sido bautizados. La gran mayoría ya fue bautizada. Quizá hemos tomado la cena juntos. Quizá hemos hecho muchas obras religiosas, etc. Entonces, todos nosotros somos cristianos, está bien, esa es la lámpara, la parte externa de la religión. Pero aquí más adelante nos dice que hay un error, no es en la parte externa, la lámpara se iba cargando, pero el error acá es que ellas fueron insensatas o imprudentes. ¿Por qué razón? Porque no llevaron aceite. Ahora, la ilustración de estas lámparas, no pensemos de que son esas que tienen bombillo eléctrico o que son esas que tienen batería, no. ¿Cómo les llamábamos nosotros? Candiles. Imaginémonos un candil cuando se nos iba la luz recuerdo mi infancia que se iba bastante la luz y encendíamos unos candiles. Y el candil tenía una mecha y esa mecha tenía que tener un combustible aquí en la parte del reservorio, ¿verdad? Un recipiente donde tenía que haber, en este caso se le ponía gas, ¿verdad? En el caso de Jesús se le llama aceite. Estas mujeres tenían la lámpara, tenían la mecha y posiblemente sí pusieron un poco de aceite o gas.
El problema es que no pensaron en que iban a necesitar más aceite o más gas, porque la espera iba a demorar un poco, ¿de acuerdo? Entonces, el punto aquí es que estas dice que no tomaron consigo aceite, solo cargaron sus lámparas, pero ellas no llevaron aceite, no pensaron que necesitarían la combustión. Ahora, eso es importante que nosotros lo vayamos diferenciando, ¿verdad? Seguimos al versículo 4. Luego dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Se dan cuenta de eso? Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cuál era la diferencia en que llevaban lámparas? No, ambas llevaban lámparas. O sea, ambos grupos, las 10 vírgenes llevaban sus lámparas. O sea que también nosotros tenemos que saber que como cristianos, nosotros también tenemos que tener la parte externa del cristianismo, ¿ok? Que nosotros tenemos que leer la Biblia, que nosotros tenemos que usar los medios de gracia, tenemos que orar, tenemos que reunirnos, tenemos que escuchar la palabra predicada, tenemos que nosotros salir a predicar, tenemos que ofrendar, tenemos que hacer obras de misericordia, tenemos que bautizarnos, tenemos que tomar la cena, o sea, todo eso nosotros lo hacemos. Aún nuestro vestir, tenemos que vestirnos decorosamente, aún nuestro hablar, tenemos que hablar decorosamente, o sea, tenemos que ser prudentes en nuestra manera de hablar. Todo eso es la parte externa de nuestro cristianismo, todo debemos de guardarlo. Pero hay una diferencia aquí, la diferencia es el aceite. ¿Qué pasa con el aceite? ¿Qué quiere decir o cuál es la figura del aceite en este caso? El aceite quiere decir el Espíritu Santo. Entonces, aquí está ya la gran diferencia. O sea, queridas personas, todos nosotros en este grupo podemos hacer lo mismo en cuanto al cristianismo en lo que observamos en la parte externa. Pero hay una diferencia, va a haber una diferencia y esto es lo que marca la diferencia. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia que nos va a marcar en este momento y la gran diferencia que se va a marcar en el futuro. Es la parte interna o la parte del corazón. Y a eso es a lo que vamos. O sea que el aceite que iba en una vasija, llevaban la lámpara, pero en una vasija las prudentes llevaron el aceite y el aceite para nosotros es el Espíritu Santo. Entonces estaban preparadas porque dijeron, ok, es cierto, yo llevo mi lámpara, tengo la mecha, quizá tengo un poquito de aceite, pero voy a llevar en un reservorio aparte, voy a llevar en un recipiente, en una vasija, mi combustible, mi aceite, lo voy a llevar. Entonces esa es la gran diferencia. Ahora, vamos a aplicarlo a lo que esto significa espiritualmente en la enseñanza. Esto quiere decir, y aquí está la gran diferencia, en lo práctico, la diferencia es que todos nosotros podemos profesar ser cristianos. Oigan, todos nosotros levantamos las manos y decimos, yo soy cristiano. Todos nosotros podemos conocer el mismo credo. Todos nosotros podemos haber leído toda la Biblia. Pero ¿de qué sirve hacer obras de la religión? ¿De qué sirve una apariencia de piedad cuando se niega con los hechos la eficacia de la misma? Ahora ustedes tienen que saber una cosa, Dios pesa los corazones y Dios hace una diferenciación entre uno y otro. ¿Y cuál es la gran diferencia aquí? El Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? La gran diferencia acá está en que las vírgenes prudentes representan a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las características que llevan a un verdadero cristiano? Primero, es una persona que se ha arrepentido de todos sus pecados. Se ha arrepentido de todos sus pecados y todos sus pecados han sido perdonados. Esa es la primera gran diferencia. Porque muchas personas pueden decir, yo soy cristiano con sus labios, pueden asistir a la iglesia, pero no se han arrepentido de sus pecados.
todavía viven en sus pecados. Y cuando los examinamos y le decimos, ¿cómo está tu práctica de adulterio? ¿Cómo está tu práctica de fornicación? ¿Cómo está tu práctica de pornografía? ¿Cómo están tus chismes? ¿Cómo están tus pleitos? ¿Cómo está tu falta de perdón? ¿Cómo está tu rencor? ¿Cómo estás con aquella amargura que tenías contra tu vecino? ¿Cómo están los pleitos con los vecinos? Y entonces, cuando la persona dice, yo voy a la iglesia, yo voy al culto todos los sábados, todos los domingos, todos los miércoles, pero sabe, una cosa no puedo hacer, no puedo sacarme de aquí este rencor que tengo contra la persona que me hizo tanto daño. Y entonces al final, no importa si va a la iglesia y hace todas estas cosas externas, si hay un pecado que todavía está atesorando, un pecado que todavía está practicando, entonces es un pecado que no se ha arrepentido. Oigan, ustedes saben que en realidad para ser un verdadero cristiano el arrepentimiento debe ser completo. No es un arrepentimiento a medias. O sea, no le podemos decir nosotros a Dios, Señor, yo me arrepiento de 50 pecados, pero los otros 50 todavía no me quiero arrepentir. Y creer que así uno se va al cielo o que se ha arrepentido de verdad. Se ha arrepentido, por supuesto que sí, pero con un falso arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es, según Dios, aquel que te compunge en el corazón, aquel que te causa convicción de todos tus pecados y que te conlleva a una confesión de tus pecados y a que te apartes de la práctica de los mismos. Entonces yo quiero decirle, todos ustedes que vienen los sábados a la escuelita, bendito Dios por la escuelita aquí los días sábados, bendito Dios porque hay enseñanza cristiana, porque los maestros enseñan a los jóvenes, a los niños, pero jóvenes, ¿de qué sirve tener una apariencia de religión cristiana cuando en realidad no te has arrepentido de tus pecados? Cuando en realidad no has nacido de nuevo, cuando no has dejado todo para entregarte a Dios. Entonces, esa parte del verdadero creyente, que es la virgen prudente, conlleva un verdadero arrepentimiento, pero también conlleva una fe viva en el Señor Jesucristo. O sea, la persona no confía en sus propios méritos, en su obra, sino confía solamente en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, dice, no, yo no me salvo por mis propias obras, yo me salvo por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y esa es la verdadera fe de salvación. Oigan, entonces esta persona se ha arrepentido y ha creído en el Señor Jesús, tal cual Cristo nos dijo. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿a qué te conlleva eso? Un verdadero creyente, una virgen prudente, es una persona que ha nacido de nuevo. Ese es el punto. Oigan, esta es la gran diferencia. ¿De quién se nace de nuevo? ¿De la carne o del Espíritu? Del Espíritu Santo. El único que nos puede hacer nacer de nuevo se llama Espíritu Santo. Entonces es la gran diferencia. Dijimos que el aceite en la lámpara es la figura del Espíritu Santo. Es figura del Espíritu Santo. Y la figura del Espíritu Santo es que Él te convence de tus pecados, que Él te ilumine el entendimiento, que Él te regenera, que Él te santifica. El Espíritu Santo te santifica. Entonces al final vas a ser una persona obediente. Las vírgenes prudentes, por lo tanto, tenían un principio de obediencia de corazón, no de obediencia por apariencia, sino una obediencia de corazón. Entonces, esta es la gran diferencia. Todos podemos decir, somos cristianos, pero a la hora de la verdad, ¿cómo está tu corazón? ¿Ya te has arrepentido de todos tus pecados? ¿Tu fe es completamente en Cristo Jesús? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tenés un principio de santidad práctica en tu vida y en tu corazón? ¿O tenés un principio de obediencia a la palabra de Dios? Entonces ahí sí te voy a decir, sos una virgen prudente. Pero si solamente tenés la apariencia de piedad y de repente se te ve de que andás todavía en tus pecados, entonces ahí se te tiene que decir, estás dentro del grupo de las vírgenes insensatas. Una cosa te hace falta. ¿Qué te hace falta? O sea, es necesario nacer de nuevo. Necesitas el aceite, necesitas la gracia salvífica del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos hacernos esa pregunta. Ya conocemos los dos grupos. Un grupo son los falsos cristianos, los pseudo cristianos,
los casi cristianos, que son las 5 vírgenes insensatas que tienen apariencia de piedad, pero que no tienen al Espíritu Santo. Y en el otro lado tenemos el otro grupo de los verdaderos creyentes, los fieles, los santificados por Dios, todas aquellas personas que sí han nacido de nuevo, esas personas que tienen el principio, tienen el sello del Espíritu Santo. Ahora usted pregúntese, ¿a cuál de los dos grupos pertenece? Ya sabe, ya todos sabemos, tiene la profesión externa de la religión, ya todos lo sabemos. La pregunta aquí, ¿tenés la diferencia que las insensatas no tenían? ¿Tenés el aceite en tu corazón? ¿Tenés el aceite en tu vasija para prepararte? Vamos al siguiente versículo. Luego dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No dice que algunas cabecearon. Dice claramente el texto, todas cabecearon. ¿Y cuál es el problema aquí? La palabra tardándose. Dice, tardándose Jesucristo en su segunda venida, estaban todas esperando. Ojo, todas estaban esperando. Por eso es que aún nosotros podemos tener la doctrina del advenimiento de Cristo en la mente, pero no en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros, como las 10 vírgenes, podemos estar esperando por la venida de Jesús y decís, aleluya, Cristo viene pronto. Todos podemos decir eso. Pero ¿de qué sirve? ¿A quién impresiona eso? No impresiona a nadie. A Dios no lo impresiona. ¿Cuál es el punto? Que tu corazón sea prudente y que tu corazón esté hablando lo que tu boca dice. Tu boca dice una cosa, pero tu corazón en realidad está esperando, velando por el Señor. Estás preparado, tenés al Espíritu Santo, estás pidiéndole gracia. Pero luego dice, tardándose. En el tiempo que Mateo escribió este evangelio, posiblemente ellos estaban esperando y pensando que eso ya venía muy, muy pronto en su tiempo. Pero pasaron 2000 años y el Señor todavía no ha venido. Entonces, ciertamente, tardándose Cristo Jesús en su segunda venida, puede ser de que todos nosotros lleguemos a un tiempo de nuestra vida y nos durmamos. Pero el dormirse no quiere decir de que a las prudentes se le haya apagado la luz. Tenían al Espíritu Santo. Lo único que quizás se descuidaron, porque dijeron, oye, ya son las 9 de la noche y no ha venido. Oye, son las 10 de la noche. No ha venido, son las 11 de la noche. No ha venido, son las 11:50 de la noche y no ha venido. Y entonces entró el sueño, como los discípulos cuando estaban en el huerto de Getsemaní, que estaban cargados, estaban cansados y se durmieron. Y el Señor les dice, ¿no pudieron velar una sola hora? Entonces los discípulos se durmieron. Aquí dice, las 10 vírgenes se durmieron. Eso nos puede suceder a todos nosotros. Por eso la palabra de hoy nos exhorta a que estemos despiertos, velando y orando. Ahora, el versículo 6 dice, y a la medianoche, son las 11:50, 11:55, Jesús no ha venido. 11:59, Jesús no ha venido. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. ¿A qué hora fue eso? A la medianoche. Podemos para nosotros tomarlos como el clímax de la noche, el clímax de la oscuridad. En ese momento, cuando ya todo está oscuro, cuando parece que ya no hay esperanza. Por eso Jesús hace esta pregunta. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Habrá fe en la tierra, hallará fe entre nosotros. ¿Y cuál es esa fe? O estarán todos durmiendo, o estarán cabeceando todos, están cansados ya. Entonces el Señor hace esa pregunta. Pero la respuesta en 2 de Pedro 3:9 es contundente. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué cosa? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y aquí está el punto, esta es la sabiduría de Dios. En realidad, yo les voy a ser franco. Yo quisiera que Cristo Jesús viniera ahorita mismo, porque ya quiero estar con Él. Ya quiero verlo cara a cara, ya quiero estar con Él. Sin embargo, por amor a aquellas personas que todavía, si Cristo viene en este segundo, se van a perder eternamente. Por amor a esas personas, nosotros estamos como Pablo también. Porque ¿qué es lo que dijo Pablo?
Pablo dice, yo quisiera la verdad ya partir de este cuerpo y estar con Cristo, pero me es necesario quedarme por amor a predicar este evangelio a todos ustedes, por causa de la iglesia, por causa del mundo perdido. Entonces nosotros nos encontramos también en esa disyuntiva, pero el anhelo de nosotros en realidad es que Cristo Jesús venga lo más pronto posible. Pero el punto está que si nosotros estamos velando por eso, ese es el punto. Ahora, tienen que hacerle caso a lo que el Espíritu dice a través de Pedro, no queriendo que ninguno de ustedes quiere Dios que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el punto. Tienen que arrepentirse de sus pecados si quieren ser vírgenes prudentes. Arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón de sus pecados y que obtengan la gracia y que obtengan el Espíritu Santo, que es la promesa dada para nosotros los creyentes. Pero aquí dice que suena la trompeta. ¿Qué quiere decir? En el versículo en 24:31 nos estaba diciendo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué es lo que dice antes? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no va a venir Cristo Jesús en un estado de humillación. Hace 2000 años Él vino a la tierra en un estado de humillación, vino como siervo, como el siervo de Dios, según Isaías, pero en su segunda venida ya no, ahora va a venir como el rey. Ahora Él va a venir como ese rey prometido al linaje de David, cumplido en la persona de Cristo Jesús. Va a venir a gobernar y va a venir a juzgar a las naciones. Porque dice aquí, y lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean la señal del Hijo del Hombre, cuando Él esté viniendo. Y entonces, en ese momento, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y ahí será la gran diferenciación, trigo y cizaña. Ahí es donde se hará la gran diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Ahí se hará la diferenciación por siempre entre los verdaderos creyentes que tienen al Espíritu Santo y los que no han nacido de nuevo, aunque digan con sus labios ser cristianos. Una persona puede ser un gran evangelista y no tener al Espíritu Santo. Una persona puede hacer grandes prosélitos y no tener al Espíritu Santo. Una persona puede ser un pastor, puede ser un predicador, puede ser lo que sea y no tener al Espíritu Santo. Pero también una persona puede estar en una banca de la iglesia por 20 años y conocer toda la ciencia y la doctrina y tampoco tener al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos? Todos nosotros necesitamos una cosa, al Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Porque va a venir la trompeta, va a sonar esa gran trompeta. Entonces, dice la Escritura que el esposo va a venir, y ahora va a venir, dice, con poder y con gran gloria. Y nosotros vamos a ¿qué? Salir a recibirle. O sea, las 10 están esperándolo. Las 10 están esperándolo. Y este es su segunda venida o el advenimiento. Ahora, el versículo 7. Versículo 7 dice, entonces, después de aquel evento a la medianoche, cuando él se tardaba, cuando algunos decían, no, yo no creo que va a venir, porque Él retarda mucho su venida, y algunos se van a ir a la incredulidad. Él se tarda, pero una cosa sí debemos de estar seguros: el Señor de que viene va a venir. Amén. Entonces todas aquellas vírgenes, repito, todas las 10, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas ellas que estaban esperando la venida, ellos sabían la doctrina del advenimiento de Cristo Jesús, igual que nosotros. Nosotros sabemos la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, nosotros sabemos la doctrina de la segunda venida de Cristo, conocemos doctrina del milenio, conocemos la doctrina del juicio final, o sea, nosotros conocemos doctrina escatológica, la conocemos en teoría, pero el punto está, ¿aplicamos la teoría? Entonces todas ellas se levantaron para recibirlo.
Versículo 7, eso es lo que dice. Todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, comenzaron a sacar la mecha de ese candil, de esa lámpara, y comenzaron a encenderla. Pero, en ese momento viene la gran realidad. En ese momento, algunas se van a dar cuenta que no tienen el combustible, que no tienen el aceite, que no tienen el gas para poder dar fuego a esa lámpara. Porque como había pasado tanto tiempo, ya las lámparas de las insensatas se había apagado. Ya se había gastado lo que podían tener de reservorio ahí, ya se había gastado. Entonces, a la medianoche necesitaban arreglar sus lámparas. ¿Y qué pasa? Versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes, aquí se dieron cuenta de algo: dadnos de vuestro aceite. ¿Por qué? Porque nuestras lámparas se apagan. Ya no tienen el aceite. Y aquí está la imprudencia. ¿Qué pasa? Esta enseñanza, ¿qué nos está enseñando? Valga la redundancia, a estar preparados, a ser prudentes y a prepararnos para la venida de Cristo. Esa es la enseñanza que les estoy diciendo desde el principio. Prepararnos para la venida de Cristo. Y estas no fueron prudentes porque no se prepararon, porque ellas salieron rápido, ellas agarraron su lámpara, pero se les olvidó hacer algo muy importante: traer aceite consigo. Entonces, en ese caso le dicen a las otras: danos también de vuestro aceite porque las nuestras se apagan. O sea, va a haber un momento en el cual las personas van a decir: ahora sí, los inconversos, ahora sí, predíquennos, por favor, predíquenos el evangelio. Ahora que vemos las catástrofes, ahora sí creemos, ya lo estamos viendo, dirán los incrédulos. Pero todas aquellas personas en grandes iglesias evangélicas que profesan ser cristianos, pero que saben que andan en sus pecados, cuando nosotros les hemos predicado el evangelio, no de la prosperidad, sino de la santidad de Dios, cuando les hemos dicho te es necesario nacer de nuevo, cuando te hemos predicado que te es necesario arrepentirte de tus pecados y vivir en una vida en santidad práctica, cuando no se cree este mensaje porque las personas dicen: sí, ya te vamos a escuchar en otra. Las personas no creen, ellos dicen: sin santidad nadie verá al Señor. Las personas cantan: sin santidad nadie verá al Señor, pero no viven la santidad. Entonces, cuando venga Cristo, se van a encontrar diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero vas a ser dejado, no vas a poder entrar, no tenés el aceite. Y eso es una palabra para todos nosotros. Reitero nuevamente, estar preparados es el tema central en esto. Estar preparados para la venida de Cristo. Las señales ya se nos dieron. En aquel momento las personas se van a dar cuenta que tienen orgullo espiritual, se van a dar cuenta que tienen pensamientos altivos, que son soberbios, se van a dar cuenta que tienen falta de pureza y santidad en sus corazones, se van a dar cuenta que tienen una religiosidad muerta, se van a dar cuenta que tienen una falsa seguridad y que son hipócritas. ¿Hipócritas por qué? Porque van a la iglesia, pero al mismo tiempo están en pecados en sus vidas. Porque predican una cosa, pero no hacen. ¿Se acuerdan esa enseñanza? Ortodoxia muerta. Pueden aún predicarte la sana doctrina, pero estar muertos ellos mismos porque no tienen al Espíritu Santo. Y eso puede suceder aún entre nosotros. Por eso la palabra es para ustedes. Entonces, en este caso, dice alguien: todos estarán esperando la venida del Rey, pero no todos estarán en condición de ser recibidos a la cena de las bodas. ¿Se dan cuenta? Todo el sistema cristiano va a estar esperando la venida del Rey. Por eso, Maranata, Cristo viene pronto. Esa es una cita de la Escritura. Y decimos nosotros: amén. Todos estarán esperando la venida del Rey, pero no todos estarán en una condición espiritual para poder entrar en la cena de las bodas del Cordero. Así es que estas personas ahora sí van a tener un arrepentimiento. Van a tener un arrepentimiento, pero un arrepentimiento tardío. Y un arrepentimiento tardío no va a servir de nada en aquel tiempo. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
¿Qué dice la Escritura en Isaías 55, 1, 3? La Escritura en Isaías 55, 1, 3 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, ¿cómo? Sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice aquí la Escritura: comprad sin dinero y sin precio. Qué raro, ¿no? ¿Cómo puedo yo comprar sin dinero? Y estas vírgenes prudentes le dijeron: vayan ustedes a los que venden. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El aceite, ¿a qué tipifica? ¿Qué significa? Al Espíritu Santo. Simón el mago pudo comprar por dinero al Espíritu Santo. ¿Podremos nosotros comprar al Espíritu Santo? ¿Podrá un creyente verdadero impartirte el Espíritu Santo o imponerte la mano y decirte: recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a venir porque el otro creyente así lo dijo? No. Esto es algo personal, mis queridas personas. Es personal, es un don de Dios. Esta es la gracia de Dios. El único que te puede dar el Espíritu Santo es Dios. El único que te puede hacer nacer de nuevo es Dios. Nadie más. Entonces, en este caso, le dicen: nosotros no podemos darte aceite. Porque el aceite que tenían, el Espíritu Santo que nosotros tenemos, eso lo necesitamos hasta el final. Y no es egoísmo en este caso. No es egoísmo, es que fuiste imprudente. Es que no te preparaste. Y por eso es que nosotros no somos egoístas. Por eso le estamos diciendo: si todavía no te has arrepentido de tus pecados, si todavía no has entrado en el reino de Dios, si todavía no has nacido de nuevo, hoy es el tiempo de tu esperanza. Hoy es tu día de salvación. Mañana podrá ser demasiado tarde. Y en aquel día, ¿qué vas a hacer? Lo único que vas a hacer es lamentarte. Y lo único que vas a decir es cierto, tenían razón. Tenían razón los hermanos, tenían razón las hermanas cuando nos decían estas cosas. Pero yo nunca quise poner atención, nunca lo tomé en serio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Será demasiado tarde. Te podrás arrepentir, pero tu arrepentimiento ya será tardío. Ya el tiempo de la gracia habrá pasado. Hoy nosotros tenemos la ventana de la gracia, pero ya en aquel tiempo será muy tarde. Recuerden, el Espíritu Santo solo te lo puede dar el mismo Dios. Y luego dice, versículo 10, pero mientras ellas iban, oigan, ellas fueron, pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aquí ya va el desenlace. ¿Qué sucedió? Entonces ellas estaban angustiadas, ellas estaban necesitadas, comenzaron a ver a todos lados y se fueron al mercado. Quizá alguien te pueda vender, quizá el que vende, quizá el que te regala, quizá el que te da la provisión del aceite esté ahí, pero ya no estaba ahí. Entonces ellas se fueron desesperadas a buscar la salvación, pero ya no la encontraron. Y mientras se fueron, ¿qué sucedió? El gran evento esperado. Ellas pasaron hasta la medianoche esperando, cabeceando a que viniera el novio. Pero ¿qué sucedió? En el mismo momento, porque no estaban preparadas, tuvieron que irse y en ese momento vino Cristo Jesús. Así será en el tiempo de la segunda venida de Jesús. Entonces ya era demasiado tarde para ellas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes en aquella historia o parábola del rico y Lázaro, que le dice el rico: por favor, manda a alguien que le predique a mis hermanos? Entonces, él le dice: no van a escuchar a nadie, tienen a Moisés, tienen a la ley, no van a escuchar a nadie. Si aún alguien regresa de los muertos, no lo va a escuchar. Y eso mismo se cumplió con Cristo Jesús. Nosotros tenemos a Cristo resucitado y las personas no lo escuchan. Hijo, le dice, acuérdate que en tu vida recibiste bienes. O sea, en esta vida nosotros tenemos la oportunidad, pero en aquel día será demasiado tarde. Entonces, al final, vemos en el versículo 10
que las que estaban preparadas entraron. Y repetimos, las que estaban preparadas tenían aceite. Ese es el punto en esta parábola. El estar preparados quiere decir que has nacido de nuevo. El estar preparado quiere decir de que no solamente conoces que Jesús va a venir, sino que te pones por obra la palabra y te preparas para su venida. ¿Cuál es la manera correcta de esperar al Señor Jesucristo? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin arrepentimiento no vas a poder ver al Señor. Sin una fe salvífica no vas a poder ver al Señor. Sin una obediencia a la palabra de Dios no vas a poder ver al Señor. Entonces se te dan los principios que tenés, por los cuales tenés que vivir. Y eso es estar preparado. El sello del Espíritu Santo está vestido de ropas blancas. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta es la manera de cómo ustedes, de cómo yo, de cómo todos tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Amén. ¿Y qué dice luego? Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Génesis 7:16 nos dice, y los que vieron macho y hembra de toda carne, los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿De qué estamos hablando? Del día del diluvio. La gran ilustración acá es que aprendamos del diluvio. Algunos podrán solamente predicar a Dios, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y nosotros le decimos, amén, Dios es amor, pero Dios es juicio, Dios es juez justo, Dios es santo. No podemos jugar con Dios, no podemos jugar a la religión. Así como en el tiempo de Noé, las personas estaban jugando, estaban ellas solamente afanados en el mundo, pero se olvidaron de la predicación de Noé. Así te estamos predicando el día de hoy. De parte de Dios te predicamos, prepárate. Cristo viene, prepárate, Jesús viene, el Hijo del Hombre viene pronto, ya las señales te han sido dadas, pero tenés que ser prudente y prepararte. Pero si usted está como el tiempo de Noé, una cosa va a suceder. El hombre no va a cerrar la puerta. No hay ningún ser humano que pueda cerrar la puerta. Tiene que ser Dios. Y Dios va a cerrar la puerta. ¿Y qué quiere decir una puerta cerrada? Quiere decir inclusión y exclusión. Una puerta que se cierre es que incluye a los que quedan adentro y excluye a los que no vinieron a tiempo, se quedaron afuera. Entonces, ¿quiénes entraron? Los que estaban preparados, las vírgenes prudentes, los creyentes que tienen al Espíritu Santo, que están velando y orando. ¿Quiénes se quedaron afuera? Aquellos que también estaban esperando la venida de Cristo, del novio, estaban esperando, tenían lámpara, tenían una religión cristiana, profesaban ser cristianos, pero una cosa les hizo falta, el aceite. No habían nacido de nuevo. Entonces ahí está la diferencia. ¿Y qué les sucedió a ellas? Se quedaron afuera. Entonces hoy hay tiempo. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¿qué dijeron? Señor, Señor, ábrenos. No crean que fue así un Señor, por favor, abrinos. Esas personas vinieron, Señor, Señor, ábrenos. Estaban afuera. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no entramos si estábamos esperándolo? Si lo estábamos esperando, pero ¿por qué nos quedamos? Así dirán todas aquellas personas que dicen estamos esperando su venida. Y cuando Él venga no van a estar preparados. Y van a ser dejados. Dice la Escritura, 2 de los que estaban ahí, uno fue tomado y el otro fue dejado. ¿Por qué? Porque uno no estaba preparado, porque uno fue insensato, porque uno no tenía el principio de la gracia en el corazón, no tenía al Espíritu Santo. Entonces, en este caso, lo que sucede es que el Señor va a responder. Miren, ustedes se acuerdan de Esaú, ¿verdad? Que no suceda lo de Esaú. Dice Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, dice la Escritura, deseando heredar la bendición,
fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El gran ejemplo para nosotros en la Biblia es el ejemplo de Esaú. Esto les pasó a las vírgenes imprudentes, porque dice la Escritura, deseando heredar la bendición, deseando entrar, no pudieron y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Leen eso. Hebreos 12:17, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, se quedaron afuera. Y luego dice, aunque Esaú lo procuró con lágrimas, aunque ellas estaban diciendo, Señor, por favor, ábrenos, ábrenos, no nos queremos quedar aquí, fuimos imprudentes. Pero ¿saben algo? Ya será demasiado tarde. Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridas personas, el cristianismo, sinceramente, no es ligereza. Se los digo con mucha sinceridad. El cristianismo te tiene que costar. A Cristo Jesús le costó su vida en la cruz. El cristianismo verdaderamente cuesta. ¿Por qué razón? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Sabían eso? Es una paradoja, el cristianismo es tan fácil porque solamente necesitamos creer en Cristo. Él ya lo hizo todo por nosotros, pero por el otro lado nos toca hacer nuestra parte. Es negarnos a nosotros mismos. Es negarte a las pasiones juveniles. Para los jóvenes, el cristianismo es negarte a tus pasiones juveniles. Para las mujeres o a los hombres ya mayores, también requiere negación, negarnos a nuestro carácter, negarnos a nuestra amargura, negarnos a la falta de perdón, negarnos a los deseos de este mundo, negarnos a las ambiciones que nos pueden apartar del camino de Dios. Es un precio que nosotros debemos de pagar. Dietrich Bonhoeffer escribe un libro que se llama El costo del discipulado. O sea, que no crean de que esto es así de ligerito como nos lo han pintado. No, no es así. Esto tiene que costar sangre, dice el apóstol. Aún nosotros no hemos luchado hasta la muerte. Aún nosotros no hemos luchado hasta la muerte contra el pecado, hasta la sangre por el pecado, hasta la sangre por el pecado. Sin embargo, es necesario que nosotros escuchemos lo que dice esta palabra. Dice, le pueden decir Señor, Señor, pero solamente el que hace la voluntad de Dios es el que entrará en el cielo. Por eso dijimos, las prudentes son las que hacen la voluntad de Dios. Vamos a finalizar con esto. Dice versículo 12, mas él, y en este caso este es Cristo Jesús, respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Mismas palabras que salen en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos van a ser vírgenes insensatas, que tenían lámpara, pero no tenían el aceite. Y entonces les declararé, dice Cristo, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No quiere decir de que Él no conozca, porque Él es omnisciente, omnipresente. No quiere decir que no conozca intelectualmente, sino que nunca tuvo un vínculo, nunca tuvieron una comunión, nunca tuvieron una relación personal con Cristo Jesús. Tenían la religión de Jesús, pero nunca tuvieron una relación personal con Cristo Jesús. Y ahí está la gran diferencia. Él va a decir en aquel tiempo, nunca les conocí. No sigan tocando la puerta porque no se les va a abrir. El tiempo de la oportunidad ya había pasado en ese momento. Una cosa les hizo falta: nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca nacieron de nuevo. Nunca tuvieron una verdadera fe de salvación y nunca tuvieron una verdadera santidad de corazón. Santidad de corazón quiere decir que no solamente es que no vas a cometer el acto del adulterio, sino que no vas a codiciar a la mujer en tu corazón. Eso es santidad de corazón. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Finalizamos con la inferencia. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velemos entonces, porque ciertamente el Jesús viene pronto, pero el día ni la hora no lo sabemos. Como puede ser hoy mismo, en este mismo momento,
Podría ser en la noche, podría ser dentro de una semana o podría ser dentro de 50 años. Una cosa sabemos, que el Señor va a venir y que Él nos dice una cosa, que nosotros debemos de ser prudentes y estar preparados. Así es que, queridas personas, hoy esta palabra que nos sirva como una exhortación, una amonestación a que seamos primeramente prudentes, que seamos sabios, que no andemos en este mundo como necios. La sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios. Nosotros podemos tener muchos títulos profesionales, pero algo nos hace falta. Nos hace falta la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios hoy nos dice que debemos de ser prudentes y estar preparados. Y estar preparados, recuerde, no es solamente el hecho de profesar una religión cristiana. Eso es una parte, pero usted necesita asegurarse de la otra parte, el corazón. Que su corazón haya sido transformado por el poder del Espíritu Santo, que usted haya nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que usted tenga no solo la lámpara, sino el aceite. Y no solamente eso, sino que estando en esa condición personal y espiritual, de ahora en adelante hasta la venida de Cristo o hasta la muerte suya, usted junto conmigo estemos todos como velando. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Señor, Padre, la verdad, Señor, es que te tenemos que agradecer, Señor. Tenemos que agradecer por tu santa palabra. ¿Por qué, Dios? Porque en tu palabra, Señor, expuesta de una manera tan sencilla, Dios, nos alumbra lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo, Dios, quien nos convence de pecado, Señor. Sabemos que es el Espíritu Santo quien hace la obra de convicción, Señor, y también la obra de transformación, Dios. Padre, si nosotros te ocultamos algo allá en lo más profundo de nuestro corazón, tú lo conoces, Dios. ¿De qué sirve, Señor, que tengamos la religión? ¿De qué sirve que tengamos un cristianismo profesado por nuestros labios? ¿De qué sirve que nosotros hagamos tantas cosas, Señor, en el cristianismo, si al final, Dios, estamos desprovistos de lo más importante, el Espíritu Santo, Señor? Padre, por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Ten misericordia, Señor, de mí. Ayúdame a estar velando, a estar orando, Señor. A estar velando, Señor, sin dormir, Dios. A estar ahí pendiente de tu venida, Señor. Padre amado, y también con cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, que estemos todos velando, Señor, por tu segunda venida, Padre. Pero que las personas que hoy, Dios, no están preparadas todavía, Señor, recuérdales que hoy hay tiempo y que pueden hoy ser sabias y prudentes, Señor. Que hoy pueden ser una de esas vírgenes prudentes, si ellos consideran en realidad, Señor, tu palabra. Bendito Dios, bendice todo, por favor, lo que hemos hablado, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y que mediten en la palabra.